Buenos días. El día de hoy, yo, Moses, Sergio y Adrián vamos a presentar acerca del microscopio XPS. Primero, una breve historia acerca del microscopio. El microscopio tiene sus comienzos en 1887, cuando Heinrich Hertz descubre el efecto fotoeléctrico. Esto fue cuando notó que superficies irradiadas con luz soltaban electrones. Después, Albert Einstein descubrió este efecto de manera más completa en 1905, por lo cual se le otorgó un Nobel en 1921. La fotoemisión de rayos X fue primero observada en 1914 por Robin Lillison, ya que antes eran puras ecuaciones y matemáticas y no podía ser algo visual. Después, la fotoemisión de rayos X fue primero usada como un método de análisis superficial por Steinhardt y Cepas en 1951. Ya pues se convirtió más como en lo que es hoy durante los 50s y los 60s. Y Kai Siegban obtuvo un premio Nobel por su trabajo en esto en el 81. Ahora, ¿qué es? Pues la espectroscopía de fotoemisión de rayos X o XPS es un microscopio que básicamente tira rayos X a la superficie y dada en la manera, en el ángulo y la fuerza con la que reaccionan, un receptor capta toda esa información y la cambia para darte una imagen visual de cómo se ve la superficie a una escala muy pequeña. Este, Esto se puede ver a través del principio, que hablaremos ahorita, en cuanto se basa en el efecto fotoeléctrico, en donde un haz de fotones de rayos X con energía conocida afecta a la superficie de un material, esto excita a los electrones y los desprende. Y pues al desprenderse estos electrones, tienen un cierto ángulo y una cierta fuerza, como dije, y esto al chocar con el receptor se puede medir. Esto nos da por los componentes que vemos aquí, en donde la fuente de rayos X pega contra el material y ahí desprende los electrones, donde arriba el analizador de electrones es donde recibe toda esa información. Pero toda esta información, como dije antes, se recibe como una serie de datos y ya se maneja posteriormente por otro software. Procedimiento. Las muestras son introducidas en una primera cámara donde se procede a vaciar la atmósfera existente acerca de un vacío de 10 a 6 torrs. La colocación de la muestra en el interior de la cámara se realiza mediante una barra unida a una portamuestra. El operador la posición con ayuda de una cámara de video. La, fu- la fuente de rayos X más utilizadas son las que completan el anodo de ALG, AL o MG. Otros anodos son SI, ZR, AG, TI, CR. La radiación X es monocromatizada antes de llegar a la muestra mediante el uso de un cristal de cuarzo. Esto para disminuir la intensidad y no dañar la muestra. Esquema de fotoeléctrico. ¿Qué es el esquema fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incluir sobre una radiación. A continuación, estas son imágenes de cómo se explican más a detalle cómo funciona este sistema. La sensibilidad. Muy, sen- muy sensible a la superficie, permite analizar entre 10 y 3 nanómetros de superficie. Sensible a todos los elementos excepto al hidrógeno y al helio. Sensibilidad del 0,1% a 1% en escala atómica. Error típico en cuantificación del 10%, más o menos. Y análisis no deductivo. Seguimos con los métodos de recolección de datos. El XPS se puede ajustar el bombardeo de electrones dependiendo del propósito que tengamos. Algunos de estos son el survey, que es un espectro de barrido amplio de entre 0 a 1200 electrovolts. El multiplex, donde se seleccionan varias regiones espectrales con una energía de 20 a 30 electrovolts para obtener unos picos de mayor resolución. Tenemos línea y mapa, que es muy similar al multiplex. La diferencia es que este utiliza una visión en dos dimensiones para analizar los datos.
Tenemos los perfiles de profundidad, donde se utiliza un bombardeo iónico enfocado principalmente en obtener información con respecto a la profundidad de la muestra. Y también tenemos el perfil variado en el ángulo, que es la técnica ARXPS, que se basa en cambiar el ángulo de bombardeo con iones para poder obtener una mejor vista. Esto pues manteniendo la misma posición de área mientras se cambia el ángulo del bombardeo. Ahora un ejemplo obtenido de la biblioteca EBSCO, donde se realizó una espectroscopía de XPS a unos cables de óxido de titanio, los cuales se utilizaron 3 muestras, una que es óxido de titanio puro, otra con un recubrimiento del 3% de iones de plata y otra con el 5%. Como se puede observar, a la izquierda se analizan los picos donde la muestra, o en este caso el microscopio, detectó la presencia de estos iones de titanio. Y por la derecha se puede analizar los iones de plata que se detectaron con el mismo microscopio XPS. En general los picos demuestran que el microscopio detectó la configuración electrónica del ion. Por lo tanto, donde se presenta la mayor altura de pico es donde se encuentra la mayor concentración de iones. Aplicaciones. El XPS tiene aplicaciones industriales como científicos. Algunos ejemplos de aplicaciones científicas es, por ejemplo, identificar los elementos presentes, en este caso la restricción es que sea mayor al 0.1%, la determinación semicuantitativa de la composición elemental, información en general de la composición como el estado de oxidación, átomos enlazantes, orbitales, moleculares, etc. Y algunas variaciones laterales en la composición de la superficie. Y aplicaciones industriales también se involucran, por ejemplo, en el laboratorio para la caracterización de guantes, en la contaminación superficial de una muestra de acero y detectar defectos en una superficie pintada. El microscopio XPS tiene muchas ventajas. Una de estas es que se pueden analizar áreas de entre 3 a 10 nanómetros con concentraciones del 0.1% de elementos en esta muestra. Se pueden usar muestras orgánicas e inorgánicas. Si se analiza una muestra orgánica, esta tiene que estar previamente congelada con nitrógeno líquido para evitar alguna especie de evaporación que pueda afectar al detector de los electrones. Y finalmente, este realiza un análisis no destructivo, por lo que la muestra, después del análisis, no recibirá ninguna especie de daño o alteración química. Aquí incluimos un video en el cual explica un poco más el funcionamiento del XPS. Sin embargo, evitaremos proyectarlo en este video para evitar problemas con el copyright. Y esta es nuestra bibliografía. Mandamos como equipo un agradecimiento a Iván Farías, quien es nuestro profesor de Ciencia de Materiales de la universidad. Y con esto finaliza el video. Gracias por su atención.